Estamos en Robres, un pueblo de Huesca, y me da a mí que esto está lleno de teatreros. Y hablando de teatreros, voy a llamar al director del grupo de teatro, lleva 30 añazos. ¡Tintón! ¿Se puede, Luis? ¡Adelante! Venga, vamos, vamos. Luis. Hola, ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, vaya huerto tienes, me has traído al huerto, No, ¿eh? Hombre, ¿Esto que se dice? Sí, ¿no? sí, yo suelo traer a la gente al huerto. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y te va bien? Me va muy bien. Que supongo que aquí, ahora que está un poco vacío, que no hay mucho tomate, mucha lechuga, sí. aquí que sueles Sí, plantar. pues aquí Calderón, sí, aquí de López, todo lo que de se Vega. planta totalmente en un huerto, Y en el teatro. pero aderezado con esos versos y esos poemas de López de Vega que dices tú, y de Calderón, y de, todo, o y sea, de Eurípides. Luis, tú has sido profesor de literatura. Sí. ¿Qué has hecho tú como profesor para meterle tanta caña al teatro? Bueno, yo el teatro lo descubrí en Robres, ¿eh? Lo ¿Sí? descubrí en mi pueblo cuando yo tenía 7 o 8 años y acudía a las representaciones que se hacían aquí en un bar que se llamaba Casa Marcelino. Pues allí descubrí el teatro yo. Y entonces te pica el gusanillo. Sí, a partir de ahí siempre lo tuve dentro. Y eras, porque estás jubilado, Sí, profesor, y eso haces, es. voy a coger y... Sí, con mis alumnos siempre trabajé el teatro mucho, porque me parecía que era una herramienta pedagógica que me servía sobre todo para que los alumnos tuvieran confianza en sí mismos, para que aprendieran a expresarse, para que aprendieran a hablar, para que aprendieran a trabajar en equipo. Luego toda aquella experiencia vivida en el aula, pues de alguna manera la trasladé a mi pueblo, la trasladé a Robres. ¿Sí? Hace 30 años formamos la compañía Teatro de Robres. Había un objetivo fundamental que era llevar la magia del teatro al mundo rural, pero también otro objetivo muy importante era acercar el teatro a los jóvenes. Normalmente la juventud siempre habla de que no le gusta el teatro, pero en realidad es que no ha visto teatro. Eso es. Y no solo haces esto, sino que montas un festival internacional de oratoria aquí en Robres, que sois más o menos, viven aquí unas 500... 500 y poco personas. Y en el cual colabora más de medio pueblo. El Festival de la Oralidad nació hace 18 años y bueno, tiene un éxito tremendo, viene muchísima gente. La gente de Robres entiende mucho de teatro, pues porque ha visto mucho teatro. Claro. Ahora ya el festival ya está muy abierto a toda la comarca y viene gente, bueno, pues eso, en un pueblo de 500 habitantes nos metemos cerca de 400 personas cada noche. Pues ¿qué te parece si vamos a conocer al resto del grupo y me enseñas un poco el pueblo? ¿Los conocemos? Perfecto, ¿sí? Perfecto. Además tenemos ensayo esta tarde con que vamos a conocer. Pues venga, vamos. Venga, muy bien. No se lo esperaba. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Sois parte del grupo de teatro de aquí, no? ¿De Robres? Sí. ¿Sois de aquí? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y por qué hacéis teatro? Porque no lo podemos evitar. Es un veneno. Es un veneno. Sí. Forma parte de nuestra manera de ser. Forma ¿verdad? parte de nuestro ADN. Yo Ah. creo que toda la vida he visto teatro, desde pequeña, con Estudio 1, con Luis. ¿Cuántas veces hemos hablado del Estudio 1, que sí? ¿Eh? Y ya sois como una familia, ¿no? Sí. Oye, y ahora que no nos oye Luis, Eso. Sí. ¿cómo A ver. es de director? Un horror. Un horror. Es un horror. Sí nos mete caña a veces, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Le sale el profesor este...? Sí nos No, mete ¿o no? caña, pero No. es bueno, ¿eh? Es bueno. Tiene una capacidad de aglutinar a la gente que para qué y transmite el entusiasmo que le producen a él los proyectos. Entonces vamos como borreguicos a todo lo que nos plantea. Encantados. Es el además. padre de la familia. Ah, mira, ¿Ves? mira, Hay mira. veces que riñe, otras veces nos adora. Nos Bueno. trata muy bien casi siempre, ¿eh? Estáis ensayando una obra y además Sí. ensayáis con la gente directamente, o sea, sois así. O sea, directamente, venga, vamos a probarlo con gente. Pues si no os importa, me quedo a ver cómo ensayáis. Ah, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Estáis nerviosas? No, porque mira, es un ensayo. Es un ensayo, es un ensayo con el texto y todo. Pues vamos a verlo. Me equivoqué en mis intenciones. Tú misma sentirías si no te atormentara el recuerdo del hecho. Pero ya se sabe que las mujeres, si vuestro matrimonio marcha bien, creéis que lo tenéis todo. Pero si cualquier desgracia entra en vuestra cama, el partido más útil y brillante se convierte en el más hostil. Los mortales deberíamos poder engendrar hijos de cualquier otra manera, sin que existieran las mujeres. Jasón, con talento te has justificado. Sin embargo, yo insisto, has traicionado a tu esposa, has actuado con vileza. Sí, has traicionado a tu esposa. Sí, has actuado con vileza. Tú debías, si no fueras un miserable, haber hecho esa boda con mi consentimiento y no a espaldas de mí. Soy tu cómplice. Entérate bien, no me caso con la hija del rey por amor, sino que me caso por tu propio interés. Ya te lo he dicho, yo quería salvarte.
y dar a nuestros hijos por hermanos reyes, para que así vivan bien protegidos en una inexpugnable fortaleza. Búrlate bien. Tú pisas fuerte en esta tierra, mientras que yo, abandonada, me iré sola al destierro.